Hoy visitamos la Facultad de Teología de la UCA, estamos en su biblioteca. Vamos a conversar sobre el Instituto de Investigaciones de la Facultad. Para ello nos acompañan la doctora Marcela Mazzini, su coordinadora, y el doctor Federico Tabelli, secretario del Instituto. Quisiera, como primera pregunta, preguntarles, ¿cómo está organizada la investigación en la facultad? ¿Qué es el Instituto de Investigaciones, el ININTE? El ININTE. Bueno, el ININTE fue fundado en el año 96, en 1996, durante el decanato del padre Ferrara, y el primer director del ININTE fue el padre Lucio Gera, que para nosotros es una persona institucionalmente muy importante, fue un decano muy importante para nosotros, uno de los profesores fundadores de la facultad, ¿no? En su etapa, sobre todo cuando se incorpora a la UCA. El instituto tiene por cometido, por finalidad, promover la investigación en el ámbito de la teología en la facultad y con una dimensión también abierta a toda la iglesia, podríamos decir, ¿no? No tenemos una organización sencilla, nuestro director es el padre Guillermo Durán. Vos nos nombraste también como coordinadora y secretario, y sobre todo está estructurado el instituto en base a los grupos de investigación, que nosotros tenemos bastante tradición en la facultad de grupos de investigación, de una investigación grupal más que individual. Más bien las investigaciones individuales se nuclean en estos grupos, ¿no? Y bueno, durante estos últimos años estuvimos tratando de darle forma en torno a algunos temas como más principales, podríamos decir. No obstante, la gente conserva sus temas de investigación, pero intentamos por medio de un concurso promover sobre todo el tema de la misericordia, de la sinodalidad, y ahora, a partir del año que viene, sumarnos al proyecto de investigación institucional sobre envejecimiento poblacional, ¿no? ¿Y cómo se investiga en teología? ¿Cómo investiga un teólogo? Bueno, un poco relacionado con tu pregunta y lo que dice Marcela, la facultad que tiene mucha tradición en la investigación, justamente porque a partir de fines de los años 50, muchos de los profesores ya ellos mismos tenían un perfil de investigador muy fuerte, y a partir del instituto lo que se intenta hacer es justamente hacer que ese perfil se canalice en algo más institucional y que no quede de alguna forma librado solo a las fuerzas de las personas que investigan, ¿no? Sino que haya un apoyo por parte de la facultad. No sé si vos querés comentar el Claro, tema la investigación, hay que tener en cuenta que acá no tenemos ni laboratorio ni tubos de ensayo, digamos, ¿no? Ni experimentos. Sin embargo, hay algunas cosas que se podrían parecer experimentos porque incorporamos también métodos de las ciencias sociales, por ejemplo, investigación cualitativa. Entonces eso arroja resultados que tienen que ver con variantes que se dan en las entrevistas, en la observación participante, focus group, etcétera, los métodos de las ciencias sociales, ¿no? Pero sobre todo nosotros trabajamos mucho con las fuentes, con el método histórico crítico, y sí, por supuesto, es un interés sobre todo yo te diría de los últimos años, pero un poco más allá, yo diría de los últimos 10 años, gracias también al IPIS, al padre Fernando Ortega, a Virginia Ascuy, a personas que estuvieron trabajando mucho en la cuestión interdisciplinar, precisamente la preocupación de la investigación interdisciplinar, ¿no? También hay que tener en cuenta que nosotros somos un poco raros, digamos, o distintos, porque la facultad es previa a la universidad. O sea, nosotros en el 2015 cumplimos 100 años. Entonces acá hay como una escuela teológica que, bueno, que por supuesto se incorpora a la UCA, pero que, como decía Federico, tiene su propia tradición y sus raíces, y entonces la idea es conservar una fidelidad creativa respecto de nuestras raíces, ¿no? También ayornándonos con todos los instrumentos científicos actuales, ¿no? Yo te agregaría respecto a cómo investiga la teología, en realidad, en lo básico, la teología investiga como cualquier ciencia. O sea, cuando uno quiere hacer una investigación, hace un proyecto, busca un objeto de estudio, lo delimita, busca un método, se plantea interrogantes, busca los medios en los cuales va a investigar, ya sean fuentes o entrevistas o lo que sea. Es decir, que en ese itinerario científico podría ser aplicable a cualquiera de las ciencias, ¿no? Después tiene sus métodos particulares, pero en ese sentido sería
cualquier investigador podría entender la lógica de la investigación en una investigación teológica también, porque su itinerario es científico. Usted, doctora, mencionó las metodologías de las ciencias sociales y también la cuestión de lo interdisciplinario. Yo les quería preguntar cuál es la relación de la teología con otras ciencias y en especial con la filosofía. Sí, la relación, a ver, históricamente en el itinerario de estudios teológicos, yo te diría ya desde si tomamos la base de la Suma Teológica, vamos a ver la profunda relación con la filosofía que tiene la teología. De hecho, muchos de nuestros alumnos son candidatos a las órdenes sagradas, y en el itinerario que pide la Iglesia hay una base, digamos, hay una parte de la currícula que es casi propiamente solo filosofía. Entonces, a la base de los estudios teológicos siempre está la filosofía, o sea, eso forma parte de nuestra misma formación. El teólogo tiene primero una base de formación filosófica, ¿no es cierto?, donde también toma mucho de su instrumental. Y luego el diálogo con las otras ciencias, bueno, hay algunas ciencias con lo que esto se da como más naturalmente, con la filosofía por esta hermandad un poco de base. Después con la historia, con las lenguas, también nosotros estudiamos lenguas antiguas, tenemos latín obligatorio, digamos, y también los que hacen Sagrada Escritura que tienen que estudiar griego y hebreo. Las licenciaturas especializadas también está el griego, si se estudia dogma, y bueno, si se estudia Sagrada Escritura desde ya. Tiene que darse también el hebreo. Está el tema de las lenguas modernas. Para nosotros tenemos que tener una lengua moderna como obligatoria también para recibir el diploma, y en la licenciatura especializada 2 y el doctorado 3. Entonces, bueno, con el tema de la lengua, de la literatura, que además tiene mucho que ver con nuestras fuentes. Si vos querés leer más o menos seriamente el Nuevo Testamento, y tenés que saber griego. Y además latín para leer las fuentes también, o sea, con todo el tema lengua, gramática, literatura, las literaturas antiguas, las literaturas modernas, eso también hace como un poco a la base de nuestro instrumental, la historia, y bueno, y luego las ciencias sociales, también por esto que por ejemplo, en este momento estamos sacando un libro de uno de los grupos donde usamos metodología de entrevistas, entonces ahí hubo que formarse en estas metodologías cualitativas. En fin, los diálogos son variados, ¿no, Federico? Sí, después justamente el tema de la interdisciplinaridad y la investigación está muy relacionado en las ciencias en general, porque hoy en día una problemática que uno tiene enfrente es necesaria abordarla desde las distintas ciencias, ¿no? Porque ninguna ciencia aisladamente puede respondernos completamente las dificultades, los desafíos que esas temáticas plantean, como por ejemplo el tema del envejecimiento, ¿no? Entonces, en ese punto es necesario también para nosotros que estamos en el ámbito de la teología salir de nuestro lugar y posicionarnos como en un espacio común respecto de las otras ciencias, donde ellos a la vez también salen, y ahí encontramos un tercer espacio, desde donde cada uno con sus propias características puede aportar a una solución de ese problema complejo, ¿no? Esa es la finalidad, también una finalidad que aporte una solución o al menos a una comprensión de las problemáticas actuales del hombre. ¿Ustedes notan que hay una evolución en la investigación teológica? ¿Se ha modificado a lo largo del tiempo la forma de investigar teología? Sí, como se ha modificado un poco, como dice Federico, como se ha modificado la ciencia en general. Toda la ciencia es mucho más interdisciplinar, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Yo enseño teología espiritual. Hoy un diálogo importantísimo de la teología espiritualidad es no solo con la psicología, que es una interlocutora histórica, sino con la neurociencia. No podés desconocer algunos estudios si vos querés ver el itinerario espiritual, no solo en el ámbito cristiano, sino también en el ámbito interreligioso. Entonces también no solo con las ciencias, sino también con la disciplina y con las culturas, te diría. Por ejemplo, todo lo que es precisamente el diálogo interreligioso, el diálogo intercultural. Ahora se habla mucho de transculturalidad, o sea, cuáles son esos fenómenos que atraviesan las culturas, ¿no? Las religiones no se estudian más independientemente de las culturas, por ejemplo. Y eso es como un panorama tan gigante
que no solo tenés que involucrarte en el estudio de algunas cosas, sino que también tenés que armar equipo, porque es imposible que manejes a fondo algunas realidades, ¿no? Se me ocurre también una relación muy fuerte con la antropología. Por supuesto. Y después, por supuesto, que muchísimos métodos también están modernizados, porque, por ejemplo, todo lo que es digitalización de documentos, por ejemplo, yo que me dedico más a la historia, bueno, archivos o manuscritos, la digitalización, la comunicación, todo eso está muy evolucionado y, bueno, por supuesto que nos servimos de todo eso. Claro, ¿no? justamente les quería preguntar la relación con la tecnología. ¿Cómo incorpora la investigación teológica lo tecnológico? Y para nosotros es una ayuda enorme. Por ejemplo, antes una persona que quería hacer un doctorado tenía que hacer la valija, irse a Roma y circular por las bibliotecas de Roma y de Europa para poder estar en tema. De hecho, nuestros profesores nos contaban cómo un poco la crisis teológica que hubo en la época de la guerra porque no llegaban los libros a Sudamérica. Entonces ellos estudiaban con manuales viejos, no les llegaban las últimas novedades, recién en la posguerra pudieron enterarse de muchas cosas que habían pasado teológicamente en el transcurso de la guerra. Hoy todos sabemos cómo es, o sea, con una buena conexión a internet estamos conectados con cualquier lugar del mundo. Por supuesto que muchas veces vos querés ir, qué sé yo, a las grandes bibliotecas, desde ya a la Gregoriana, a Lovaina, a ver la hemeroteca de Lovaina y tocar físicamente, ¿no? O ver algunas tesis históricas de las que hemos escuchado hablar. Pero la verdad que stricto sensu no lo necesitas porque podés acceder muchas veces por estos medios digitales. Entonces yo creo que esto potenció muchísimo. Sí, y el hecho de que la comunicación también sea en tiempo real hace que, digamos, también nuestra investigación sea más globalizada, Claro. porque yo inmediatamente me conecto con investigadores en el mismo tema, en otro lugar, me pueden invitar a un congreso o viceversa, eso es inmediato y acorta completamente las distancias, o sea que eso también está presente en nuestra investigación. Y sobre esto de los congresos, ¿cómo es la forma de divulgar la teología? ¿Hay una búsqueda de parte del investigador, del teólogo, de alguna manera comunicar públicamente, divulgar, popularizar lo que se investiga a nivel teológico para que llegue a la gente? Sí, la divulgación se da, bueno, primero tradicionalmente por medios escritos, ya sea libros o artículos, y justamente relacionado también con lo que vos decías con la tecnología, todos estos medios están digitalizados o revistas digitales y también encuentros, ¿no? Congresos, de esa forma, y se intenta, un poco como hablábamos con eso de la investigación, que también la investigación pueda aportar a soluciones concretas, ¿no? O sea, que no permanezca como en una especie de realidad aislada o abstracta y que no llegue a la realidad de las personas. Para los teólogos solamente, que quede encerrada en la teología misma, ¿no? Sí, sí. Hay mucha tradición de congresos, digamos, en el mundo teológico y sobre todo por áreas, Federico. Están redes de teólogos que investigan historia de la Iglesia y hay encuentros, seminarios, cursos a nivel nacional, a nivel internacional, a nivel continental. Eso te diría de siempre. Ahora, esto de las videoconferencias, por ejemplo, permite que a lo mejor investigadores grandes que ya no viajan de Europa para América Latina o viceversa, poder tener la presencia de estas personas. Como dice Federico, los mismos grupos de investigación, nosotros muchas veces tenemos reuniones por Skype, como todos los grupos de investigación hoy en día, ¿no? Y hay otro elemento que es muy importante, que precisamente cuando nosotros cumplimos 100 años, el Papa nos grabó un video con un saludo y nos pidió que no seamos teólogos de escritorio, porque eso puede ser como una tentación, un peligro, y en el fondo es la muerte misma de la teología, ¿no? Un gran teólogo que se llama Lonergan que dice que si la teología no se comunica, pierde su sentido. Y entonces digamos, como naturalmente hacemos un congreso, sacamos un libro que quede en las bibliotecas de teología y que si no hay una persona investigando ese tema, nadie se entera. Entonces, que realmente la teología tenga una incidencia. Entonces, si vos estudiás un manuscrito antiguo, evidentemente va a tener una incidencia limitada
tiene su valor, por supuesto, científico, pero va a tener una incidencia limitada a las personas que están en ese tema. Ahora, si vos estudiás, como estamos haciendo ahora, la misericordia, ¿qué significa esto? ¿Qué significa la Biblia? ¿Qué significó la historia? ¿Qué significa hoy? Bueno, evidentemente eso tiene una llegada muchísimo más grande y además tiene una cosa de desafío que es muy interesante y que creo que es un signo de los tiempos, y es esto de poder comunicar algo que sea realmente sustancioso de una manera que todas las personas puedan acceder. Este teólogo que comentábamos, el padre Lucio Gera, un poco parte de su carisma era eso, o sea, él daba una clase de eclesiología, que era uno de sus temas, y realmente todas las personas que participaban de esa clase entendían de lo que se hablaba. Por supuesto, cuanto más teología sabías, más entendías. Y a propósito, también la teología puede hacer un aporte en ámbitos que no presupongan la fe, digamos, en ámbitos estrictamente laicos, donde la teología pueda también aportar su mirada, digo, el tema de la misericordia o también lo teológico, lo religioso como elemento cultural. Sí, la teología no está restringida solo. O sea, desde fuera pareciera, ¿no?, como que la teología estuviera restringida a un ámbito de los creyentes solamente, ¿no? Por supuesto que la teología es la inteligencia de la fe, o sea, de que tratamos de entender aquello que creemos, pero la investigación teológica está abierta a cualquier persona, porque justamente como tiene un discurrir, un itinerario científico, cualquier persona puede darse cuenta de que tiene una lógica, que llega a unas conclusiones, o sea que en ese sentido, y por eso podemos dialogar con cualquier otra ciencia, ¿no? Y hay un renovado interés, yo observo, también porque el fenómeno religioso está teniendo mucha incidencia en la cultura. La gran interrogación que frente al Islam se hace Europa, eso ha renovado el interés por estudiar las religiones y comprender de qué se trata y qué incidencia social tienen. Porque la verdad que la misma figura del Papa, ¿no es cierto?, muchas personas la analizan como un factor que moviliza digamos, un sector importante de la humanidad, si vos querés, ¿no? A propósito, como última pregunta, les quería plantear cómo recoge la teología o el pensamiento teológico los cambios culturales que estamos viviendo. Bueno, la teología la teología se hace en una cultura, ¿no es cierto? No se hace aislada de una cultura y por lo tanto es influenciada también por la cultura en la que está y de esa forma entonces también dialoga con la cultura, no se queda como en otro tiempo, ¿no? Sí, tenemos que partir de la base que la teología es una forma de la evangelización también, ¿no? Que si vos querés, la teología cristiana nace recogiendo el pensamiento de algún padre de la Iglesia con la Virgen María cuando pregunta cómo puede ser esto. Es una pregunta totalmente en diálogo con la realidad que ella está viviendo y esa es la razón de ser de la teología. O sea, que busca, bueno, ¿cómo es esto? ¿Cómo se da esto en este momento? Esta verdad que estamos trabajando, sea algo que haces de hermenéutica bíblica o de teología espiritual o de historia de la Iglesia, ¿qué tiene que ver con el aquí y ahora? Si no podemos hacer esa pregunta y darle una respuesta que nos satisfaga, la teología no tiene sentido, ¿no? Doctora Maxini, doctor Tabelli, muchas gracias por este rato de diálogo. Nos encontramos en una próxima emisión de Index. Muchas gracias.